Bienvenidos a Tiempo de Vida, Dios le bendiga. Estamos aquí para darle gloria al que vive para siempre, teniendo esta oportunidad de poder venir ante ustedes. Hoy quiero hablar en serio con ustedes. A mí no me gustan las malas noticias. Espero que hoy te prepare para que podamos nosotros ayudar a hablar de algo tan difícil como son los diagnósticos imprevenidos y cómo afrontarlos en el Señor. Tiempo de Vida es en el aire. Bienvenidos, contento de poder llegar ante ustedes, ya que tenía unos días que no llegaba así como directamente o en vivo, pero hoy estamos contentos de poder llegar ante ustedes, sabiendo de que el Señor bendice cada una de sus vidas y nos ha dado el Señor la oportunidad de poder llegar a través de Apocalipsis Network y también de nuestro canal en YouTube, Salvación 2819 o Ministerio de Salvación a las Naciones. Así que agradeciéndole a Dios por esta oportunidad que podemos llegar ante ustedes. Un tema que para mí en estos días me ha venido afectando de cierta forma, y es que nosotros sabemos que la vida es bien frágil y pasajera. Vienen a nuestras vidas situaciones en las cuales tenemos que ver a un ser querido pasar por un tratamiento o simplemente tener que someterse a unos análisis que van a darnos a nosotros un diagnóstico, ya sea un diagnóstico negativo o un diagnóstico positivo. En la mayoría de los casos, pues tenemos que hay personas que van por un simple dolor de estómago y resulta ser que tienen cáncer terminal. ¿Cómo afrontamos esta realidad de la vida? Que cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar, algunos directamente, otros indirectamente. ¿Cómo podemos dar respuesta a este fenómeno que de una o de otra forma sigue afectando a cada uno de los seres humanos que están a nuestro alrededor? Ya sea que tienes un familiar, seas un conocido o a lo mejor un amigo, has escuchado la palabra que todo el mundo, que nadie quiere escuchar. ¿Cómo puedes afrontar esa situación? ¿Cómo puedes afrontar confrontarte a esa realidad? Y hoy quiero hablarte acerca de esto, sabiendo de que solamente el Señor es el que nos puede ayudar, el que puede intervenir en nosotros. Yo puedo hablarte de cómo mantener una vida saludable, yendo al gimnasio, comiendo, teniendo una dieta balanceada, teniendo una rutina de ejercicio, pero la realidad es que nosotros estamos en un mundo caído en el cual nuestro cuerpo se va deteriorando y se va desgastando y es vulnerable a tantas cosas que nuestro cuerpo es expuesto, ya sea por los químicos o ya sea por el estrés de la vida, porque una de las cosas que nos puede estar afectando o que afecta al hombre, y esto es de todos los estudios que se han realizado, la alimentación es importante, pero también la forma en que nosotros manejamos el estrés, manejamos los problemas, o sea, cómo afrontamos las situaciones, cómo mitigamos nuestras emociones, pueden tener un efecto tanto negativo como positivo en nuestra vida. Ya que los otros días, hace unos meses atrás, ni siquiera la iglesia lo sabía, ni siquiera mis ciertos amigos o personas conocidas sabían de algo que estábamos enfrentando en la familia. Para colmo, pues mi esposa también tuvo una situación de salud imprevista, y esto, al estar enfrentándolo solo, me afectó a mí directamente en el sentido de eh, bajar mis defensas, y resultó que estuve más expuesto a estar enfermo, a enfermarme, la gripe y cosas así. Entonces, eso me deja saber a mí que mi cuerpo reacciona a las noticias, no importando la información que yo tenga. Como cristiano, yo estoy basado, creyendo en lo que la palabra del Señor me dice, que Dios tiene toda la
el poder para sanar, para intervenir, y no hay nada imposible para Él. Pero esto no me hace ser exento de la realidad de la vida, de las malas noticias. Y vemos que en el caso mío que me afectó de cierta forma el manejar esta noticia, al no poder tampoco decirle a la iglesia, al no querer decirle a las personas, porque mientras más personas saben, en realidad no te pueden ayudar, al menos que tú tienes un grupo de personas que van a estar en oración contigo, hablando de la palabra y creyéndole a Dios por un milagro. Pero lo que quiero que nosotros separemos es lo siguiente. Número uno, cuando escuchamos un diagnóstico negativo, un diagnóstico de una enfermedad, una situación que está pasando, un ser querido o una persona a quien tú amas, puede ser un amigo o a lo mejor un hermano de la iglesia, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? ¿Verdad? Porque podemos nosotros escuchar de alguien, ¿verdad? Ok, sí, voy a orar por ti, pero en realidad vamos a orar por ellos. En realidad nosotros vamos a poner y dedicar el tiempo para estar en oración. Ese es uno. Otra cosa es cuando escuchamos el diagnóstico, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscamos segunda opinión o probablemente vamos a hacer algunos cuantos exámenes para encontrar el diagnóstico. En el caso de estar unos meses buscando para que nos digan en verdad el diagnóstico y poder entonces poner todas nuestras energías, toda nuestra atención en pedirle al Señor entonces ya por algo exacto. Pero es necesario que nosotros veamos que estamos vulnerables a las enfermedades. No es que andemos con miedo a las enfermedades, o sea, no voy a hacer cosas para no, tengo que estar consciente de que hay una posibilidad de que de una u otra forma un familiar, un ser querido o a lo mejor tu persona esté expuesta a una enfermedad. Pero yo quiero recordarte que a pesar de esto, nosotros tenemos que crear un grupo de soporte, un grupo en el cual podemos confiar, un grupo en el cual podemos venir tal y como somos, porque cuando viene un diagnóstico, viene la realidad de una enfermedad, pues venir ante una persona con nuestros miedos, con nuestras dudas, con nuestras inseguridades y la gente a veces en el mundo, en el entorno que nos envolvemos, cristiano, aún los mismos hermanos, pues no miran a bien una persona que pueda tener una duda. Y yo creo que una de las cosas extraordinarias es que el Señor no rechaza a lo mejor un área de mi vida en la cual tengo duda. Porque la realidad del milagro de Dios no ha venido en esa área específica. Si tú estás ahora mismo con un diagnóstico, con algo que alguien de un ser querido está pasando y no sabes qué hacer, no sabes cómo afrontar, yo te voy a decir primeramente, número uno, lo que debes de hacer y es escuchar, escuchar cómo reacciona tu cuerpo. Si quieres llorar, si quieres no sé, puede ser hasta gritar, ¿verdad? Porque todos los diagnósticos asustan. Pero no es quedarnos en ese momento, porque una reacción emocional es temporaria. Ahora, una convicción de lo que básicamente, fíjate algo, cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, cuando conocemos lo que en ella dice, cuando decimos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, Pablo estaba hablando de algo que él ya había vivido y conocido de parte del Señor, porque él dice la palabra que él aprendió a contentarse cual sea su situación, como teniendo mucho o teniendo poco. Y por eso él dice, en todo he sido probado y por todo he sido probado, pero él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, mira cómo es la convicción, para que sea mía o sea convicción, primero tengo que conocerlo, buscar la información. Pablo en el caso de Pablo, tuvo que vivirlo, tuvo que vivir la realidad de la palabra en su vida para entonces poder decir, esto es mío. Y la convicción de uno poder pararse firme sabiendo que el Señor es capaz
de sanar todas mis enfermedades es porque yo estudié lo que dice Isaías 55, Isaías 53, versículo 5. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y él en la cruz del Calvario, él entregó su vida, ¿verdad? Para darnos vida y vida eterna, y la resurrección es nuestra garantía de que vamos a ser salvos en la salvación. Pero también él ha sanado a muchas personas. Él sanó al ciego Bartimeo. Él sanó a la mujer del flujo de sangre. Si tan solo tocara su manto, seré sano de ese azote. O sea, tenemos la evidencia, luego esa evidencia, esa verdad viene a mi mente, a mi corazón. Yo la creo, y al yo creerla, entonces se convierte en convicción. Ya entonces esa verdad es mía, ¿verdad? Porque eso es algo que nadie me lo puede quitar. ¿Por qué? Porque ya yo estoy convencido de que el Señor es capaz de hacer el milagro, de que Él puede intervenir y obrar en mi vida. O sea, el hecho de que yo esté pasando por una situación no quita o no le quita poder a Dios, o no disminuye quién Él es. Él sigue siendo Dios, sanándome o no sanándome, teniendo un diagnóstico o no teniendo un diagnóstico. Dios sigue siendo Dios. Él es soberano, Él es poderoso, Él es el creador de los cielos y la tierra. Pero hay una realidad como seres humanos en este cuerpo caído. Y Jesús dice, en este mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si nosotros tenemos un diagnóstico o estás enfrentando una enfermedad, consíguete un grupo de personas que cuando tú le vayas a decir la noticia, no te den rápidamente, no, todo va a estar bien, que te escuchen. Tú lloras, presenta con libertad cuáles son tus dudas, cuál es tu realidad emocional. Pero cuando tú digas la realidad emocional, entonces espera que ellos te motiven. No te sientas mal porque te motiven, al contrario, dile gracias, ayúdame a orar. Jesús le estaba diciendo, sus mismos discípulos dijeron, óyeme, ayuda mi incredulidad, ayuda mi fe. Cuando Pedro le dice a Jesús, si eres tú, permite que yo camine en las aguas. Y él le dijo, ven. Y luego se dio cuenta que estaba caminando y se comenzó a hundir. Lo que quiero decir con esto es que él quitó la mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Y él tuvo que decir, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No lo mira o no lo dice como una manera condescendiente, sino lo dice como una forma de decirte, wow, si yo estoy aquí, ¿por qué dudas? El Señor nunca te va a dejar, pero buscando unas personas que vayan a apoyarte, que vayan contigo a hacer los análisis. Los análisis, si van a sacar sangre o van a hacer biopsia, cuando le tocan un pedacito para irlo a examinar. Que tú tengas personas, no para que mantengan los nervios, sino para que estén al tanto y estén orando, estén clamando. Porque Dios quiere hacer un milagro, Dios quiere mostrarse grande en nuestras vidas. Pero a veces nosotros no queremos hacer los fuertes, o a veces queremos enfrentar las cosas solos, y necesitamos, número uno, bueno, ya sería el número tres. Número tres, necesitamos tener, ¿verdad?, un grupo de personas que nos ayuden a fortalecernos. Si tienes tu familia, hacer una reunión y decirle, me dieron este diagnóstico, yo necesito que ustedes estén orando en el Señor para que todo vaya a salir negativo, para que todo vaya trabajando bien.
para que todo vaya, porque a veces nosotros cuando estamos en estos asuntos, ¿verdad? Nos abruma toda la situación. Fíjate la vida de Job, fíjate Job. Job, en todo lo que él pasó, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que es eso? Que tú perder tus hijos. Job perdió todos sus hijos, perdió todos sus bienes y para colmo su mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y entonces él tiene que declarar, tomaremos solo lo bueno de Dios y no lo malo. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, la reacción de ella es una reacción que no voy a justificar de que alguien le falte respeto a Dios, pero la condición humana nos hace buscar un culpable por nuestra situación. Y a veces nosotros, aunque no era culpa de Job lo que él estaba pasando, y luego entonces le vino la sarna, le vino el problema de su piel, ¿verdad? Y entonces, pero una de las cosas que él se mantuvo es su confianza en Dios, porque Dios no tenía en sí, como él decía, él no le iba a echar la culpa a Dios por lo que le estaba ocurriendo. Sabemos que hay un enemigo que anda buscando como león rugiente, buscando a quien devorar, que hay un enemigo de las almas que quiere destruir, y hay veces que hay pruebas en nuestras vidas para que nosotros veamos a Dios trabajando en nuestra situación, viendo que Él tiene la capacidad y también que nosotros cumplamos, ¿verdad? Y llenemos las expectativas de Dios, porque a veces nosotros creemos que los grandes somos nosotros, cuando en realidad el grande es Dios, que a pesar de lo que estemos pasando, Dios es grande. Y por eso en uno de los diálogos que él está teniendo, incluso con Dios, él no quiere hablarle directamente a Dios. Esto es Job, porque él dice, yo quisiera tener un mediador entre yo y Dios, porque es que como que Dios es tan santo, ¿verdad? Y quisiera tener un mediador, y ahí es que él tiene la revelación que dice, yo sé que mi Redentor vive y aún desecha mi carne, yo sé que Él me levantará. ¿Sabe? Él declaró unas palabras que vinieron a ser casi proféticas, ¿verdad? Porque está hablando del Redentor y ese Redentor es Jesús. Pero sus amigos estuvieron con él. La gente señala a los amigos. Eran 4 amigos y el menor era Eliud. Pero los 3 mayores estaban obviamente hablando y señalando a Job y diciendo la razón por la cual le estaban pasando las cosas negativas en su vida. Y era porque había un pecado en él, lo había hecho mal en su vida. Hay veces las cosas que nos vienen a nosotros no es porque hicimos mal necesariamente, sino que son cosas que nos pasan. En el caso de Job, en el mundo espiritual hubo una conversación. ¿No has considerado, mi siervo Job, que no hay hombre justo como él? Y Satanás, el enemigo de las almas, dice, claro, Job no sirve a Dios de balde, ¿sabe? Y eso es una de las cosas que sucede. Hay cosas que nos pasan a nosotros que ni siquiera es porque se está contendiendo algo en este mundo, es simplemente que se contiende en el ámbito espiritual. Y hay enfermedades que son espirituales, hay otras enfermedades que simplemente vienen por la realidad de la condición caída del hombre. Pero para no sobrecomplicar, el punto que quiero decir es que Job en realidad pasa por todo este proceso, pero una de las cosas que me gusta a mí es que Eliud, el más joven, le dice, Job, este no es el momento de justificarte. Este es el momento, básicamente, en esencia, de reconocer a Dios y darle el mérito a Dios, pero no te justifiques. Y cuando nosotros estamos con un diagnóstico, con una prueba, una situación difícil, no nos justifiquemos, no porque yo soy bueno, no porque yo no le he hecho nada malo a nadie, no porque mira ahora yo sin dinero y pasando esta situación. No, el momento es de enfocarnos de cómo vamos a estar emocionalmente para poder pasar
la situación que estamos enfrentando. Lo mejor que podemos hacer es enfocarnos cómo puedo estar bien, cómo puedo tener la sanidad, cómo puedo enfocarme en buscar la mejor solución a mi situación. En el caso de un diagnóstico, cuáles serían los mejores remedios, porque la gente no presta tanto atención, piensa en otras cosas y no se enfoca en realidad cómo resolver. Ya que estamos aquí, ¿cómo vamos a resolver el problema? ¿Cómo vamos a dar pasos para arreglar todo de tal forma que estemos bien? Pero una de las cosas con Job es lo siguiente, que el Señor se revela a Job y entonces ahí es que él tiene que decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es algo extraordinario porque Job creía que conocía a Dios y él conoció verdaderamente a Dios fue cuando perdió sus hijos, cuando perdió su salud, cuando sus amigos lo señalaban, él conoció a Dios verdaderamente. Un hombre que dando tributo ofrecía sacrificio, en otras palabras, un evangélico que no se pierde ni un servicio, y como quiera le pasó y vino esta situación y él creía que conocía a Dios y en realidad en la situación, en la oscuridad, en el problema fue que conoció a Dios verdaderamente. Muchas veces el diagnóstico te va a ayudar a conocer a Dios, la grandeza de Dios. Entonces, otra cosa es que te va a ayudar en realidad a conocer la determinación, qué tipo de cristiano tú eres, qué tipo de creyente tú eres, si en verdad tú le crees a Dios o estás por los panes o los peces. Óigame, hermano, esto es algo duro y difícil. En una ocasión, estando bien enfermo, no voy a decir la situación, bien enfermo, un dolor bien grande, lo que yo tenía que hacer era llorar. Y una cosa que yo dije fue lo siguiente, nadie va a venir aquí para ayudarme en el sentido de que aunque yo tenía familia conmigo, los jarabes no hacían efecto. Nada hacía efecto. El dolor tenía que aguantarlo. Y yo lo que dije es, oye, el dolor es mi amigo. Si Jesús fue a la cruz del Calvario y padeció todo por mí, el Señor me va a ayudar a fortalecer mi vida de tal forma que voy a poder aguantar el dolor, que voy a poder enfrentar el dolor. Óigame, y duré 3 horas de esos episodios, 3 horas consecutivas, teniendo un dolor interminable, oh my Lord. Eso es un prisionero. Yo estoy hablando con una cuanta gente aquí. Este es un programa para 2 o 3 que no son súper espirituales, que son hombres o mujeres que son simples así como yo. Yo conozco y entiendo y yo sé que Dios es capaz de hacer milagros, de Dios obrar, pero hay ocasiones que hay que pasar por el valle de sombra y de muerte para en realidad no temer mal alguno. Cuando decimos el Salmo 23, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Oye, mi hermano, eso es la vivencia. Ahí es cuando tú lo vives, cuando tú pasas el dolor en carne propia, entonces es que verdaderamente nosotros podemos decir, wow, gloria al que vive, solamente Dios me fortaleció. En ese momento de dolor, ahí yo vi la capacidad que Dios me ha dado para yo poder mantenerme bien. Mantenerme que a pesar del dolor, Dios está ahí conmigo. A pesar de la situación difícil, Dios sigue siendo Dios. Mira, entonces, ¿cuál es el beneficio de esto que te estoy diciendo? Que hay cosas que tú vas a tener que pasar. Que por más familiares que tú tengas, ellos van a estar contigo, por más amigos que tú tengas, van a estar contigo, pero van a estar contigo por un tiempo determinado. Y Dios quiere hablar a tu vida, a tu corazón, a tu mente, para que cuando venga ese dolor, tú no quieras salir corriendo. Tú no quieras decir como la mujer de Job, maldice a tu Dios y muérete. O simplemente apartarte de Dios. Pero cuando tú
estás en ese momento de dolor, lo que va a suceder es que el Señor aumentará tu fuerza como la del búfalo. Entonces, si escuchas, si tienes un diagnóstico que te van a dar, que te han dado o que has escuchado con un ser querido, un diagnóstico, escucha el diagnóstico, examínalo, deja que tus emociones hablen, digan, pero después, número 2, ve a buscar a gente de fe, gente que estén contigo. Y si puede estar contigo cuando te den el diagnóstico, mejor todavía. Gente de confianza, une a tu familia. Dile, vamos, esto es lo que me está pasando. Necesito que estemos aquí en oración, que estemos aquí unidos. Número 3, que podamos entonces, después de tener el diagnóstico, tener el soporte para concentrarnos a ver cuáles son los tratamientos para poder encontrar solución a mi problema, al problema que tú tienes. Y entonces saber, entonces ya cuando sé el diagnóstico, sé qué es. 4, saber por qué voy a orar y orar intencionalmente, dedicar tiempo de ayuno, dedicar tiempo, porque el Señor sana, el Señor obra, el Señor hace milagros, el Señor interviene, Él tiene poder para sanar, para libertar, para transformar y para hacer cosas grandes. Pero si Dios ha permitido que tú pases por el dolor, pases por la situación difícil, Él sigue teniendo poder, Él sigue obrando, pero ahora te va a mostrar que tú eres capaz de continuar hacia adelante. 5, que tú puedas escudriñar las escrituras para que puedas tener la convicción de pararte firme en creer lo que la palabra del Señor dice. De poder llegar a la conclusión, como llegó Job diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Tú y yo necesitamos confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Confía en Él, que Él estará a tu lado. Él va a obrar, Él va a intervenir. Yo entiendo de que Dios es el que sana, Dios es el que hace el milagro. Y muchas veces yo te he dicho aquí, desde este tiempo de vida, que el Señor que nos presente la petición para que te sane. Y algunos han testificado que Dios lo ha sanado, pero hay otros que Dios los ha escogido para pasar por la situación difícil, para pasar por el momento de dolencia, porque nosotros somos como cartas abiertas para testificar las grandezas del Señor. Y la grandeza del Señor es que nosotros en fe hemos caminado confiando en luchas, en situaciones difíciles, en vicisitudes, en enfermedad. Estamos fiel confiando al Dios, en el Dios Todopoderoso. Y ahora, después de haber podido escuchar esto, te digo que hay cosas que tú y yo podemos hacer. Y es que hay tanta basura negativa que está allá afuera que nos nubla la posibilidad de una sanidad. Las cosas, tantas basuras que hay allá afuera, la inseguridad, aún la duda. Yo sé que tú puedes tener una duda, pero la duda te hace, ¿verdad? Venir al Señor y decir, mira, yo no creo. Yo no he visto, a lo mejor no he conocido una persona. Oye, mira lo que tú puedes decirle al Señor. Señor, ayuda mi fe, ayuda. Tengo duda de que pueda sanarme, pero si tú quieres, sáname. Entonces, porque en muchas ocasiones Jesús le tuvo que decir a personas, ¿quieres ser sano? Si crees, puedes ser sano. Y en ocasiones personas le dijeron, Señor, ayuda mi incredulidad. Yo sé que todo el mundo quiere ser como el centurión, que dijo, solo di la palabra y mi hijo será sano. Solo di la palabra. Sí, pero no todos somos como el centurión. Yo quisiera ser como el centurión. Pero hay algunos que tenemos que ser como ese hombre que estaba ciego y fue donde Jesús para que lo sanara. Y el Señor escupió, cogió lodo y se lo puso en los ojos y dice, vete y lávate en el Siloé. Y fue y se lavó. Y cuando se lavó, dice que él veía, no veía bien todavía, veía a los hombres como árboles. Y el Señor oró de nuevo.
¿Por qué? Porque a veces nosotros, y a veces la gente, cuando alguien te habla como te estoy hablando, la gente ve esto a mal a veces. Porque quieren que te diga, sí, el Señor lo sana automáticamente. Pero hay veces que el Señor se toma su tiempo. Hay veces que vas a pasar por el proceso. Hay veces que pasar por el proceso tiene más beneficio que un milagro extraordinario. En el caso de nuestra familia tuvimos un milagro extraordinario. Pedimos para que Dios obrara, cambiara el diagnóstico, y Dios lo cambió el diagnóstico. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Pero hemos tenido en otras ocasiones que le hemos pedido al Señor, pero hemos tenido que pasar por el dolor. Y ahí es que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero me gusta también la parte que dice, en presencia de mis angustiadores, aderezas mesas delante o en presencia de mis angustiadores. Para lo que me están angustiando, ahí me va a dar alimento, porque saben que el angustiador, esa enfermedad no es de muerte, es simplemente para que Dios se glorifique. En presencia de mis angustiadores, en presencia de los que lo señalan, en el caso de las ovejas, ¿verdad? Ya van a comer al frente de los lobos, al frente de los lobos, sin miedo a perder su vida, porque el pastor está cuidando. El pastor te está cuidando a ti, me está cuidando a mí. Este es el día de bendición, este es el día de salvación y este es el día de esperanza, día donde Dios va a obrar. Ahora pon en los comentarios cuál es el diagnóstico de tu vida. ¿Qué te han diagnosticado? ¿Cuál es tu enfermedad? Para nosotros orar por ti y apoyarte en este proceso. El Señor está para ayudarte, fortalecerte e intervenir de una manera especial. Jesús, sabiendo que Lázaro estaba enfermo, esperó unos días más. Pero luego fue allá y le dijo a las hermanas, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Y luego vimos que él levantó a Lázaro de los muertos. Lázaro, sal fuera. Y él fue resucitado, transformado por ese grandioso poder de Dios. Este es el día de transformación. Este es el día de libertad. Señor, en el nombre de Jesús, cada uno de mis hermanos en estos momentos que está pasando, que ha escuchado de un familiar que está triste por un diagnóstico, Señor, que entiendan que tú eres el que está con ellos, fortaleciéndolo, que puedan encontrar un grupo de soporte, un grupo de hermanos que va a estar orando con ellos, que la familia se reúna para estar orando, fortaleciéndole, que ellos puedan profundizarse en tu palabra para tener la convicción suficiente y creer en lo que tú puedes hacer. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres el Dios salvador, el Dios que interviene. Hoy es el día de bendición, el día de restauración. Hoy es el día de bendición. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo que la gloria y la honra te la damos a ti, Señor. Amén y amén. Hoy es el día de tu milagro. Hoy es el día de tu victoria. Hoy es el día de la fortaleza que Dios quiere darte a ti. Quiero invitarte, si estás algún día por aquí, por Hialeah Gardens, visita nuestra iglesia. Estamos ubicados en el 5951 Northwest 173 Drive, unidad número 5, Hialeah Garden 33015. Queremos compartir contigo. Te invitamos el domingo a las 11:30 para nuestro servicio de adoración. Y por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like para poder YouTube pueda reconocer nuestro contenido y recomendarle a más personas. Queremos que tú seas bendecido espiritual, familiar y económicamente. Y recuerda, tiempo de vida está en el aire.
Saludos amigos, un abrazo fuerte. Saludamos también cariñosamente y respetuosamente a nuestro pastor Caridad. Esta programación, una bendición, wow. De verdad que Dios es grande, Dios es poderoso y estamos aquí listos para ver lo que Dios va a hacer. Reciban saludos de mi pastor, el reverendo Eric Otero, misionera Vivian Otero. Aquí en la iglesia Jasmine Lakes, ministerio Alguien Diga Amén. Reciban saludos de mi amada esposa Wilmary Otero, de mis dos hijos Eric y Derek. Estamos gozosos, de verdad que sí, Dios ha sido bueno. Estamos con la expectativa de lo que Dios va a hacer este año. Sabemos que Dios está moviéndose. La pregunta es si nosotros nos estamos moviendo en el mover de Dios. También reciban saludos o saludamos a la pastora, la esposa del pastor Caridad, un abrazo fuerte. Bueno, estamos gozosos, de verdad que sí. Y pues quiero relatar un poquito sobre la adoración. La adoración es algo que pues Dios no ha dado la habilidad de poder hacer para glorificarlo a Él. Es importante entender que Dios siempre nos da para nosotros responder, como el libro de Salmos capítulo 150 dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Él nos da el aliento de vida para nosotros entonces adorarle o alabarle a Él. También dice la palabra de Dios que Él anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Esto quiere decir que Dios, nosotros lo adoramos no por lo que Él nos da, no por lo que Él te puede dar. Tú no adoras a Dios por lo que tú tienes. Tú no adoras a Dios por el carro que tú tienes. Tú no adoras a Dios por la casa que tú tienes. Tú no adoras a Dios por las habilidades que tú tienes. Tú adoras a Dios por lo que Él es. Él es soberano, Él es glorioso, Él es omnipotente, omnipresente. Si lo vemos en ese contexto, entonces yo lo adoro aunque no tenga el carro, yo lo adoro aunque no tenga la casa, yo lo adoro aunque yo esté enfermo, yo lo adoro aunque yo esté pasando por circunstancias ajenas, circunstancias que no me esperaba, porque la adoración no depende de lo que yo esté atravesando. La adoración depende de que Dios es el que merece la adoración. Dios es el que merece la alabanza. Aún en medio de mi problema, yo voy a decidir adorar su nombre. Yo voy a escoger adorar su nombre, porque no es lo que Él me puede dar que me motiva a adorarlo, sino con el simple razón de levantar mis manos, de abrir mis ojos. Es suficiente evidencia que la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios está con nosotros. ¿Cómo no adorar a un Dios que su misericordia es nueva cada día? Con eso quiero entonar una alabanza, la cual es titulada Gracias. Y yo no sé de usted, pero yo tengo mucho que darle gracias a Dios. Tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida que le tengo que dar gracias. Y quiero compartir rapidito, ya que el tiempo se me está acabando, esta alabanza que se titula Gracias, que la acabo de lanzar y habla sobre el sacrificio que Dios hizo y nos redimió y nos dio otra oportunidad. Asombroso eres, Jesús, vida eterna nos dio. Abriste el camino, yo soy redimido, tu sangre me limpió. Dios, tú eres grande, Dios, tú eres fiel, venciste la muerte, me diste poder y te doy las gracias.
bendice con su gracia. Abriste el camino, yo soy redimido, tu sangre me limpió. Y Dios, tú eres grande, pues tú eres fiel, venciste la muerte, me diste poder y te doy las gracias. Dios, tú eres grande, Dios, tú eres fiel, rompes cadenas, victoria tendré y te doy las gracias. Oh, yo te doy las gracias. Yo te doy las gracias. Yeah. Y Dios, tú eres grande, Dios, tú eres fiel, rompes cadenas, victoria tendré y te doy las gracias. Yeah. Dios, tú eres grande, Dios, tú eres fiel, rompes cadenas, victoria tendré y te doy las gracias. Te damos gracias, Dios. Podemos hablar de diferentes ocasiones o diferentes personajes, ¿verdad?, que habla la Biblia, que en ocasiones dudaron y no tuvieron suficiente fe. Por ejemplo, si vamos al Viejo Testamento, y esta historia es muy común, todo el mundo la conoce, y es la historia de Moisés cuando el pueblo fue liberado de Egipto. En su caminar y en ese proceso, ellos vieron la mano de Dios obrar en todo, porque la mano del hombre no hubiese podido hacer todo lo que sucedió en ese transcurso. Y ver cómo Dios hablaba con Moisés y cómo las cosas sucedían. Pero Dios había prometido librarlo y llevarlo a la tierra prometida. Y ellos vieron milagros suceder, el mar abrirse en dos, para caminar ellos en seco, ¿verdad? Y ver cómo sus enemigos murieron tragados por el mar. Pero al empezar el camino, al encontrarse que faltaba comida, que faltaba agua, que el camino era incómodo, ellos comenzaron a dudar y empezaron a criticar y a decir, ¿para qué Dios los había sacado de allí de Egipto? ¿Para qué habían sido sacados? ¿Para morir? Y es ahí donde comienza a dudar de la palabra que Dios ya había hablado. Y se habían olvidado todo lo que Dios había hecho en días antes. Se habían olvidado de todo lo que Dios había hecho solamente por una situación que estaban pasando, que iba a ser momentánea, porque ya Dios le había dado, ¿verdad?, una palabra. Y ellos se habían olvidado de todos los milagros que Dios hizo para que ellos fueran libres, fueron malagradecidos en ese momento. Y en ese momento su fe del pueblo, ¿verdad?, comenzó a menguar al punto que Dios se enojó y quería eliminarlos a todos, así como hizo como con el tiempo de Noé. Y Moisés ya estaba desesperado y estaba enojado, ¿verdad?, porque en su humanidad él se enojaba, sentía coraje, ¿verdad?, porque no podía creer lo que estaba sucediendo con el pueblo. Todo lo que Dios había hecho, ellos se habían conformado a ser esclavos, estaban conformes a esa vida. Cuando Dios hacía llover maná del cielo, Dios le dio a Moisés unas instrucciones de que iba a haber comida, ¿verdad?, en la mañana, maná, en la tarde carne durante 6 días, el 7 día era el día del reposo. Pero que Moisés dio unas instrucciones que Dios le había dado, y era que día tras día iba a haber comida nueva. Pero en una ocasión, ¿verdad?, en ocasiones ellos guardaron el alimento porque ellos dudaron de que al otro día iba a haber ese alimento. O sea, no pensaron en cómo se abrió el mar, en el poder que Dios tiene, que hizo que ellos caminaran en seco, y así dudaron de que no tuviesen comida para el día siguiente y comenzaron a guardar, y la comida se dañaba, ¿verdad? Se llenaba de gusanos, se dañaba. Y quizás ese camino que ellos tuvieron pudieron haberlo hecho en menos tiempo, pero por la tercadez del pueblo, por la falta de fe, por la incredulidad, no pudieron llegar al tiempo y se tardaron más, ¿verdad?, de lo normal, que llevaron al punto que Moisés se enojó tanto que en una ocasión Dios le dio una palabra, toca, pero él golpeó y él le costó
una consecuencia y fue no ver la tierra, no entrar a la tierra prometida. Porque Dios le había dado una palabra específica, pero se dejó llevar por su enojo, se dejó llevar por lo que sus ojos estaban viendo. Es normal, ¿verdad? Porque nosotros somos humanos y todos nos enojamos. Podemos ver más ejemplos en Marcos 9, 17. En Marcos 9, del 17 al 29, nos da un ejemplo claro de una fe que titubea. Y es el versículo 24, que del hijo del padre que tenía a su hijo endemoniado. Dice el padre de un muchacho endemoniado, clama. Él dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, creo en ti, Señor Jesús, pero me cuesta mucho trabajo hacerlo. Dios entendió su lucha, pero como quiera honró su fe. El Señor también conoce nuestras luchas, pero desea que avancemos hacia un nivel más profundo de fe para que podamos recibir lo mejor de Él y poder ver la palabra cumplirse en nuestras vidas. Podemos ver en Mateos 8:26 que estando Jesús en la barca con los discípulos, se levantó una gran tormenta, los vientos eran fuertes. Ellos tuvieron miedo, dice en la Biblia, y dijeron, Maestro, levántate porque perecemos. Jesús le dice al hombre, hombres de poca fe. Esta palabra fueron dichas varias veces en la Biblia. ¿Por qué teméis? Se los olvidó con quién andaban. Se les olvidó que andaban con el Maestro. Que con solo decir una palabra, Él reprendió los vientos y vino bonanza. Y aún así, ellos dudaban y decían, ¿quién es este que le habla a los vientos? Y obedecen. Aún todavía tenían duda de quién era Jesús. También podemos hablar de la historia que siempre la tomamos de ejemplo, que es en Mateo 14, que dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viniéndole a andar sobre el mar se turbaron diciendo, uy, un fantasma. Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver que el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y así somos nosotros. Pasamos situaciones y momentos donde pensamos que creemos en Dios, decimos que creemos en Dios, pero nuestras acciones dicen todo lo contrario. Y yo le voy a hablar de una experiencia. A mí me gusta siempre traer una experiencia de mi vida cada vez que me toca predicar y traerla con el tema que hablo, ¿verdad? Porque lo vivido es la experiencia que tenemos. Y es una experiencia que yo tuve, pero aquí muchos la conocen, pero pues los que no conocen, pues la voy a contar. Y fue que en el 2011, cuando yo vine para acá, antes de venir para acá, en el mes de enero, yo estando descansando, tenía a Giovanito con 1 año, y mientras yo descansaba, yo me fui como a un éxtasis. O sea, no estaba dormida, o sea, me fui como a un éxtasis, pude ver como una visión. Y yo comienzo a ver el mapa de Puerto Rico, y de encima del mapa, voy a hablar, hacer la historia larga, corta. No voy a entrar en detalles de todo, pero quiero llegar al donde quiero llegar. Veía el mapa de Puerto Rico y veía el mapa de la Florida. Yo en ese entonces, en el mes de diciembre de 2010, yo había saldado mi carro. O sea, yo estaba cero de deuda, yo estaba bien. Nosotros estábamos bien. Realmente estábamos bien económicamente, estaba todo perfecto. Pero había un detalle. Yo llevaba 5 años apartada. O sea que humanamente yo podía tener todo, pero me faltaba lo más importante. Yo estaba muerta espiritualmente. No tenía al Señor en mi corazón. En ese momento, cuando veo el mapa dentro de la visión, pues yo recibo una llamada de un primo que vivía acá aquí en Miami. Yo nunca he tenido comunicación con él, pero recibo esa llamada en la visión, en el sueño, y le digo, y él me dice, soy yo, Miki, tu primo.
Entonces me dice, mientras yo estoy viendo lo que se había formado en el cielo, que fue el mapa de Puerto Rico, y veo la Florida, él me dice, ¿por qué no vienes a Miami? Y yo le digo, ¿qué tú me estás diciendo, no? Que ¿por qué no vienes a Miami? Me lo repitió 3 veces y en el sueño pues se cae la llamada. Y yo decía, ¿pero cómo yo voy a ir a Miami? En ese entonces yo nada más había visitado a Miami 2 veces que había venido de vacaciones. En mi mente, ni en la mente de mi esposo, ni nada, teníamos mente de venir a Estados Unidos a vivir. Eso estaba muy lejos, pero muy lejos de nosotros. Y en el sueño, cuando se cuelga la llamada, yo tiro una foto a lo que veo en el cielo, como para tenerlo de evidencia de lo que yo estaba viendo, porque era algo sobrenatural. En eso, mi mamá y mi papá llegan a la casa. Y mi mamá yo comienzo a decirle a mi papá y a mi mamá lo que estaba viendo, lo que había sucedido. Mi mamá me dice, ay muchacha, no, eso fue un sueño, no creas en esas cosas, que eso no. Obviamente, el amor de madre, ¿qué quieren? Que su hija se vaya lejos con sus nietos. Ya su primera hija lo había hecho, ya la segunda también. El amor de madre es así. Y no la culpo por eso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que me levanto, caigo en tiempo y digo, ¿pero qué fue lo que yo vi? Y la primera que llamo fue a Wandy, a mi hermana, y le digo, mira, me pasó esto, y ella se puso bien contenta. Creo que ella empezó a buscar pasajes desde ese momento, y yo decía, no, a mí Dios me tiene que confirmar, porque realmente, no estaba en mis planes, era un cambio drástico a mi vida como yo la llevaba. ¿Y qué pasa? Que cuando voy a donde mi papá y a mi mamá a contarle lo que había sucedido, la reacción de mi mamá fue igual que lo que yo vi. Y en muchas ocasiones, cuando Dios nos habla, que nosotros lo comentamos o lo decimos, nosotros tenemos la palabra, creemos en ese momento, pero hay personas que van a estar a nuestro alrededor para decirnos, oye, no creas. Y va a ser que tu fe quizás mengue un poco y te va a hacer dudar. Pero uno lo que tiene que enfocarse es en lo que Dios ya dijo, en lo que Dios ya habló. Dios nos dijo, Dios va a hacer, Dios hará. Y muchas veces tenemos que cerrar nuestros oídos o muchas veces callarnos de lo que Dios nos habla. Porque no todo el mundo va a ver lo que tú estás viendo y lo que tú estás sintiendo. En ese momento yo pude entender que era el amor de madre. Pero en la vida real, en la realidad, no ser madre, hay personas que no van a querer lo mejor para ti. Y no van a ver a bien lo que Dios ya ha venido hablando. ¿Por qué? Porque pueden sentir celos o por muchas razones. Muchas veces es mejor callarse y esperar en Dios, porque lo mejor es cuando Dios cumple las cosas. O sea, que no quedamos en mentira, no quedamos en ridículo, ¿verdad? Y mi mamá pues reacciona de esa misma manera. ¿Qué pasa? Yo comienzo a pedirle confirmación a Dios, pero yo no iba a la iglesia. Mi mamá me cuidaba a mis hijos y yo lo que hacía era que cuando salía del trabajo, mi mamá me sacaba a los nenes fuera de la iglesia, los montaba en mi carro y yo me iba. O sea, yo no me bajaba ni a la iglesia ni a usar ni el baño. O sea, yo no entraba a la iglesia. Yo llevaba más de 5 años apartada. Y ¿qué pasa? Que una semana después, una semana exacta, yo estaba en el trabajo y tenía una inquietud tan grande de salir rápido del trabajo e ir a la iglesia a buscar a mis hijos. Pero mi deseo era bajarme. Cuando yo me bajo en la iglesia, pues me llevo la sorpresa de que había una invitada que no la conozco, ella no me conoce. Y cuando llegué exactamente a la área de la prédica. Cuando se acaba la prédica, ella me llama al frente. Y ella me dice, empezó a orar por mí y me comienza a decir, ¿sabes qué? Yo soy quien te muestro, yo soy quien te doy los sueños, yo soy el que te muestro las visiones, yo soy el que te hablo. Y confirmación estás pidiendo y confirmación te voy a dar. Y me dio el sí del cambio drástico que yo iba a hacer de la noche a la mañana, pues eso fue de la noche a la mañana. Eso fue en el mes de enero. Ya en el mes de marzo ya yo estaba aquí. Y lo dejé todo, lo dejamos todo. Y otro paso a seguir era que tenía que hablar con Giovanni. Giovanni no tenía ningún tipo de entendimiento de Dios, porque pues no era cristiano, no se crió en un hogar cristiano. Y yo dije, Señor, tú tienes que obrar en su corazón, porque él es bien apegado a su familia, igual que yo. Yo no quería dejar a mi familia. Yo soy demasiado apegada a mi mamá y a mi papá. Pero como Dios fue el que habló, como Dios fue el que mostró, Dios puso todo en su lugar.
Ya al mes siguiente yo estaba aquí. Y el día que Giovanni llegó, que él lo cogió tranquilo, sí, vámonos. El día que él llegó, me acuerdo, en Viernes Santo, y ese mismo día que llegó, que puso el avión, que puso el pie en tierra, él no paró de trabajar desde ese momento, porque hay que trabajar aquí duro. Y me acuerdo que empezó con el pastor. Ese mismo día él llegó del avión para trabajar con el pastor en el taller. ¿Y qué le quiero decir con todo esto? Han pasado muchas cosas en nuestros años vividos aquí, y yo me moví en fe, obedeciendo la palabra del Señor, porque siempre he tenido el temor de Dios. Pero ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones ha venido la duda a mí, a mi esposo, a nosotros como familia. Y en 14 años que llevo viviendo, nosotros hemos visto la mano de Dios obrar en tantas cosas que yo no iba a ver en Puerto Rico. Yo entendí el motivo por el cual el Señor me movió. Desde el día que yo llegué aquí, llegué a esta iglesia, y llevo los 14 años que llevo aquí, la llevo en esta iglesia. ¿Y qué pasa? Que ha llegado un momento en que las situaciones, especialmente las económicas, llegan a hacer que tú dudes de lo que ya Dios ha venido hablando a tu vida. Y nos olvidamos de lo que ya Dios ha hecho, de lo que ha venido haciendo en nuestras vidas. Y en lo más reciente, como la economía está difícil, los trabajos están difíciles, Giovanni estaba, como obviamente padre de familia, preocupado por su hogar, por su techo. Él me decía, mira, si las cosas siguen así, vamos a vender la casa y vamos a irnos. Y yo pues le dije, mira, si eso me toca hacer, lo hacemos. Pero yo dentro de mí, yo decía, Señor, no, de aquí yo no me muevo hasta que tú me digas que yo me mueva. Porque aquí me traíste tú. Tú me diste una casa y tú eres quien me la va a quitar, no el banco, por falta de pago. Eres tú, porque tú me la diste. Y yo le dije a él, bueno, habla con los muchachos, Giovanito, pues como que sí, no, la nena, que no. Y porque realmente lo que nosotros realmente, de mudarme a otro estado, mudarme a otra cosa, lo único que a mí no me hace mover aquí es la iglesia realmente. Yodalit dice, si la iglesia se muda, yo me mudo. Porque ella dice en mi iglesia, y si me mudan por Orlando, pues nos mudamos por Orlando. Porque ella dice que lo único es la iglesia aquí realmente. Y yo le dije a Giovanni, ¿sabes qué? No nos preocupemos, porque hasta ahora el Señor no nos ha faltado. El Señor nos sacó de allá. ¿Para qué voy a volver? Yo voy a volver en algún momento, porque Dios me lo ha hablado. Pero va a ser en el momento de Dios, no en el momento mío, ni en el momento que estemos en una barca, caminamos en las aguas, estamos creyendo que Dios está ahí, caminamos por encima del agua, pero porque vengan situaciones, me voy a empezar a hundir y me voy a dejar hundir por las situaciones de la vida, por la situación económica. No, la situación está difícil, pero hasta aquí Dios nos ha sostenido, no nos falta alimento, no nos falta nada. Y Dios ha sido más que bueno en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué dudar si Dios ya nos dio una palabra? Y es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestra fe a andar y creer en lo que Dios ha dicho. Gloria al Señor. Y Dios nos advierte en Santiago 1, del 6 al 8, dice, nos advierte acerca de este tipo de fe. Y nos dice que la persona que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto significa que Dios nunca contestará sus oraciones a menos que esto no significa que Dios no nos va a contestar nuestras oraciones hasta que alcancemos un nivel grande de fe. No es así. Pero como Dios desea lo mejor para nosotros, Él quiere que vivamos que no vivamos al nivel bajo de fe. También debemos reconocer que ser maduro a nivel espiritual no significa que no dudaremos. Y hay ocasiones en las que vamos a ser confrontados con las situaciones difíciles y en esos momentos tenemos que esforzarnos más para creer y conocer la voluntad de Dios.